Le invito que busque por favor la palabra del Señor. La palabra del Señor. Si le encontró, damos lectura con mucho respeto y reverencia. Lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice su palabra. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Bendiga el Señor esta lectura de su palabra. Gracias, Señor. Comienzo en esta tarde por saludar a nuestro amado obispo, a mi pastora diaconisa, al directorio de nuestra iglesia, pastores, pastoras, iglesias representadas acá. Entregar saludos cariñosos también de la iglesia Primera de Chillán, la cual ha enviado saludos muy cariñosos, saludos míos propios, de mis hijos también, que aunque no están conmigo, pero allá a la distancia creo que están también viendo este servicio. Estos saludos los hago entrega con mucho cariño en el nombre del Señor Jesús, dando glorias a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. La verdad que el domingo pasado, de sábado a domingo, estuvimos convocados a un ayuno, y cuando entregaba el ayuno lloraba al Señor y le decía: Señor, que esta conferencia usted nos sorprenda. Nunca pensé que tanto. Pero si hay algo que tengo en mi corazón es que me encanta, me fascina, me extasía hablar de mi Señor Jesús. Porque aunque a veces pasamos por alto cosas muy importantes, el Señor Jesús sigue siendo la persona principal, no solo de la historia nuestra como seres humanos, sino que de la historia del universo mismo, ya que el Señor Jesús dice que estaba en el principio, era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo estaba con Dios. Es decir, que ha estado siempre. Pero lo más trascendental es, ya tratando de introducirnos a la palabra del Señor, es que Él está marcando la historia, y no solo desde hace poco más de 2000 años atrás, sino que las ha marcado desde el mismo cielo. Y nosotros a veces pasamos por alto y creemos que la historia solo comienza hace 2000 años y que pareciera que fue solo historia, y que hoy día ya es diferente porque parece que el Señor Jesús no obra como antes. Pero yo quiero decirle algo en esta tarde, en esta noche ya. ¿Usted ha vivido algo sobrenatural en su vida? ¿Ha experimentado algo que trasciende en su vida tanto que ahora usted, tanto como yo, ¿no es cierto?, hemos tenido que rendir nuestra vida al Señor, y ojo, que en las buenas y en las malas? Porque nos hemos dado cuenta que sin esa trascendencia, sin experimentar eso que el Señor nos ha permitido experimentar, nuestra vida no tendría sentido. De hecho, si estuviésemos acá hoy día y no fuese Jesús, Cristo el Señor, nuestro Rey y el personaje principal de nuestro encuentro acá, no tendría ni un sentido. Pero el Señor sigue siendo el Rey. Jesús sigue siendo el Señor. Y por eso es que predicar de Él es maravilloso. Y no solo predicarlo desde la historia, sino que aún desde antes. Porque quiero decirle que el cielo, y desde allá se comenzó a experimentar lo primero. Nunca Dios se había encarnado, y en Cristo Jesús el cielo se da cuenta que viene algo especial y trascendente. ¿Por qué? Porque la obra del Espíritu Santo se posa en una mujer virgen.
Y una mujer virgen experimenta lo que ninguna otra mujer vivió ni podrá vivir. Porque solo Cristo vino a nacer en forma virginal. El cielo, ¿no es cierto?, vivió ese estruendo. ¿Por qué? Porque el personaje que tenía la gloria ahora deja su gloria y el cielo atento a lo que va a suceder. ¿Y qué es lo que sucede? Viene Cristo de forma extraordinaria. Una mujer como María vive, ¿no es cierto?, una experiencia inolvidable que es tener en su vientre a un ser santo. Tan santo que cuando se encuentra, ¿no es cierto?, y con tanto poder que cuando se encuentra María con su hijo en el vientre y su prima, ¿no es cierto?, con Juan en su vientre, Juan no se sostuvo. Un feto aún vivió algo extraordinario, algo sorprendente, algo que lo movió en el vientre de su madre. Y Elizabeth experimenta algo que ninguna otra mamá va a experimentar. Luego un humilde pesebre experimenta algo único, porque quizás habría, ¿no es cierto?, nacido algún animalito ahí, pero ahora el Rey de la Gloria está naciendo en un pesebre humilde. Y yo no sé si había paja o habían pastos, no tengo idea, pero lo que sí sé que ese establo vivió y experimentó la gloria misma del Dios del universo, cosa que ningún otro establo ha experimentado. Unos humildes pastores, allá en el campo cuidando las ovejas, experimentan algo que ni usted ni yo vamos a experimentar nunca, que ángeles se ha encarnado y ahora está en un bebé. Y esos humildes pastores ven algo sobrenatural tremendo. Porque quizás para usted sea solo historia, pero póngase en el lugar de los pastores. ¿Ah? Más que estrellas no habían visto nunca. Y ahora están viendo ángeles y miles de ángeles que les dicen: no tengan miedo porque seguro se atemorizaron. Estaban viendo algo extraordinario. No tengan miedo porque ha nacido el Salvador. ¿Ah? ¿Y dónde está para ir a adorarle? Y llegan estos pastores. No sé, experimentaron por primera vez dejar solas las ovejas, quizás. O las dejaron encargadas, pero fueron a adorar. Y viene el niño naciendo. Un hombre en un templo que había visto muchos niños pasar por ahí, siendo llevados al templo a ser presentados, por primera vez experimenta algo extraordinario y ve al Salvador. ¿Y qué dice en su corazón? Oh Señor, ahora despide a tu siervo en paz porque mis ojos han visto al Rey. Estaban viendo un simple bebé, pero era el Rey que había venido. Una mujer viuda por muchos años, sirviendo en el templo, quizás allá donde muchos hoy día estén, donde piensan que nadie les ve. Ella, con sus ojos, experimentó el ver al Redentor, al Salvador de Israel, y glorificó al Señor por ello. Y ni hablar. Podíamos tener muchas cosas más que se experimentaron. A los 12 años, Jesús maravilla como niño ya a los 12 años. Maravilla a los doctores e intérpretes de la ley en el templo. ¿Y de dónde? ¿Y cómo tanta sabiduría y preguntas tan profundas que les hacía? Ningún niño a esa edad lo había hecho, pero ellos estaban experimentando que frente a ellos estaba el Señor de la ley, el Señor de las Escrituras, el que había creado y formado todo. Y sorprende. Bueno, también a los 12 años, como niño, porque Jesús fue humano, también hizo experimentar a sus padres un susto grande, porque no sé, cuando a un padre se le pierde el hijo, y por más de 3 días, no fue menor, experimentaron el susto, el temor. Pero María dice en la Escritura que ella iba guardando todas las cosas en su corazón. Entonces algo tiene que haberle dicho el corazón: este no es un niño común. Y María como madre ahora sigue experimentando cosas extraordinarias, porque todo lo que tiene que ver con Jesús es extraordinario. La obra del corazón que hace el Señor en nosotros es extraordinario. La paz que el Señor nos da cuando nosotros estamos afligidos, estamos en problemas, es extraordinaria. El poder que tiene Cristo para sanar y para salvar es extraordinario.
Y usted diría, ¿qué tiene que ver con el mensaje? El apóstol Pablo responde con palabras muy certeras lo que es, porque Cristo viene a traer el reino de los cielos a los hombres. Esto es el evangelio. Y el apóstol Pablo dice que no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios a esta tierra. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree. Y justamente el creer es algo sobrenatural. ¿Sí? El creer es algo sobrenatural. Pero Jesús sigue haciendo cosas grandes. Mire, cuando Él llega, hablemos del comienzo de su ministerio en Galilea. Él comienza, ¿no es cierto?, a caminar, a transitar. Y el primer milagro, ¿qué fue? Convirtió agua en vino. Yo no sé cuál es el nombre correcto, pero sé que y esas tinajas que fueron preparadas con agua experimentaron un poder sobrenatural que a la sola voz de Cristo, el Señor, esas tinajas vivieron lo que nunca antes habían vivido, porque eran tinajas de agua y ahora tienen vino. Y aún los que estaban en la fiesta experimentaron cosas extraordinarias porque dijeron, ¿y este vino? Pero si no es así la forma, porque siempre se sirve el mejor vino, ¿no es cierto?, al principio. Pero se ha dejado el mejor vino para el final. Bueno, hasta los que tomaron ahí experimentaron cosas sobrenaturales, porque bebieron de lo sobrenatural que había hecho Cristo el Señor. Ni hablar las calles de Galilea. Calles quizás polvorientas, yo no las conozco. Quienes han estado por allá, bueno, pueden contar. Pero esas calles experimentaron, ¿no es cierto?, que los pies de Dios encarnado caminó por esas calles. Y las gentes que salían porque comenzaron a oír lo extraordinario y querían experimentar también eso extraordinario, salieron porque Cristo comenzó a hacer milagros. Y no solo por hacer milagros para hacerse conocido, sino que porque hay una cosa que ya vamos a entrar a la palabra del Señor. Cristo tenía un corazón único, un corazón de amor, un corazón que transforma al hombre porque lo quiere hacer feliz y porque quiere cambiar la vida del hombre y la mujer. Los ciegos experimentaban que con solo el acto de mojar y hacer un barro en los ojos y después obedecer la voz de ir a lavarse, experimentaban ver cuando no habían visto nunca. Los cojos de los pies chuecos experimentaron en su propio sentir, en su propio corazón, ¿no es cierto? Y lo que eran ellos, experimentaron sus tobillos enderezarse. Y yo creo que usted nunca lo va a vivir y yo tampoco, porque enderezar un hueso, habría que ser doctor para entender un poco. Pero los paralíticos experimentaron, ¿no es cierto?, que a la voz de Cristo el Señor, todo se arreglaba. Porque Cristo hace eso. Es sobrenatural. Y podría decirle muchas cosas más. Por ejemplo, va caminando por un camino y viene una mujer viuda llorando amargamente con los que le seguían. Y viene un féretro de un joven que había muerto, único sustento de su madre. Y Jesús se compadece. ¿Y qué hace? Detiene el sepelio. Y le dice, joven, levántate. Aún la muerte experimentó algo extraordinario porque no había, eso no era natural, eso era sobrenatural. Y los ojos de los que vieron eso experimentaron algo sobrenatural. ¿Quién puede levantar a un muerto de la sepultura o de un féretro? Solo Cristo puede. ¿Cuántos muertos hay acá? Todos. Recuerde que estábamos muertos en delito y en pecado y Cristo nos levantó a todos. ¿Qué más? Un hombre de algunos días que había muerto experimenta que después de que ahora a la voz de Cristo el Señor, Lázaro ven fuera, se mueve la piedra, Lázaro sale fuera y ojo, experimentó los ojos de aquellos que estaban experimentaron que Lázaro salió atado. ¿Cómo cree usted que salió? Lo dejo a su imaginación. Pero no dude porque Cristo es sobrenatural. Amén. Vamos al mensaje. ¿Qué tiene que ver eso con el que la mies es mucha y más los obreros pocos? ¿Ah? ¿Usted sabe que hemos llegado nosotros a un evangelio que es sobrenatural? Hemos llegado a un evangelio que es sobrenatural. Porque el que usted esté acá y sea un siervo o una sierva de Dios es sobrenatural.
Si Dios no sale a nuestro encuentro, no habría ninguna posibilidad que usted y yo estuviésemos acá. Esto nace del corazón de Dios al humanizarse, al venir a esta tierra, a encarnarse para traer el evangelio de salvación, para que las gentes conozcan, ¿no es cierto?, lo bueno que es Dios, porque Dios es bueno. Y para siempre son sus misericordias. Porque Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. Solo que a veces nosotros nos olvidamos de esto. ¿Y sabe por qué le decía yo que a veces nos olvidamos de las cosas trascendentes? Porque como usted y yo hemos recibido esto, ha venido un cierto tiempo en que nos hemos olvidado que el evangelio no es solo para nosotros. Porque el Señor le dijo a aquellos discípulos en su tiempo: hey, esperen, va a venir poder para ustedes, pero no se muevan hasta que venga. Y luego me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta Chile, lo último de la tierra. ¿Y cumplió el Señor? El poder de Cristo a través de su Espíritu Santo ha cumplido, y usted y yo somos muestra de esto. Pero ¿sabe la humildad de Cristo? De ese ser extraordinario que le he tratado de compartir, ¿cómo lo vemos ahora en la palabra? Mire, es tan lindo esto. Escuche lo que dice. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Un ser extraordinario, un rey, quien lleva, ¿no es cierto?, en su mano todas las cosas, porque toda autoridad es de él. Por calles polvorientas decide caminar, recorrer, dice. Recorrer, es decir, no estaba quieto. Es más, mire, se me viene a la memoria un encuentro que tuvo con la mujer samaritana el Señor. ¿Ah? Señor, come, hemos traído pan. No, no. Mi comida y mi bebida es que yo haga. Usted lo sabe, pues. ¿Ah? Es que yo haga la voluntad de mi Padre. A eso me ha enviado el Señor. Recorría las ciudades y aldeas. ¿Por qué? Porque Él sabía que recorriendo se iba a encontrar con la necesidad. Se iba a encontrar con aquel que necesitaría de Él. ¿Y era así o no era así? Cuando el Señor caminaba por las calles, los enfermos salían, multitudes le seguían. Y Él no solo recorría, sino que dice que predicaba, enseñaba y sanaba. ¿Y qué es el evangelio? Es eso. Es enseñar, es predicar, es sanar. ¿Ah? Pero ¿sabe? Él lo hacía con una actitud del corazón, y esa actitud llama la atención porque dice: y al ver las multitudes tuvo lo que tuvo con usted y conmigo. Lo que tuvo con usted y conmigo, compasión. Y compasión se parece a lástima, pero no es lástima. La compasión nace de un corazón que ama y una actitud de movimiento de poder sanar y sacar la dolencia. Eso es compasión, ponerse en el lugar del otro. Y Cristo, el Rey de la Gloria, se pone en nuestro lugar, ¿o no? ¿No llevó nuestros pecados a la cruz el Señor? ¿No murió por ti, no murió por mí el Señor? Él lo hizo, ¿por qué? Porque Él tiene un corazón de amor, un corazón que ama. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y como veía esa necesidad de las gentes, tuvo compasión de ellos. Y tuvo compasión de ellos, dice, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Cuando leo esto, no puedo dejar de pensar en lo que vemos a nuestro alrededor. Pastores amados, pastoras amadas, hermanos y hermanas, ¿han visto a su alrededor la gente cómo vive hoy? ¿Han visto cuáles son sus necesidades? Que ni siquiera se dan cuenta, pero nosotros las vemos claramente, porque hay falta de amor, hay falta de cariño, hay falta de compasión, hay falta, ¿no es cierto?, del Señor, porque los corazones son duros, hay maldad, hay extrema maldad en este tiempo. Y ahí hace falta Cristo Jesús, porque Cristo cambió a los malos también, transformó la vida de los pecadores. Entonces ahora Cristo se encuentra mirando y compadeciéndose, pero hay un problema. Él como hombre no iba a poder abarcarlo todo. Aunque si hubiese usado su poder, lo habría podido hacer, ¿no es cierto? Si Él es extraordinario, es sobrenatural. Pero ¿por qué no lo hace? Le nace la pregunta, ¿no?
¿Por qué no lo hace con su poder y ya que todos conozcan y todos se arrepientan y todos se vuelvan? Porque aquí está lo maravilloso. Porque el Señor quiere hacernos parte de algo que es glorioso. Es que no me avergüenzo del evangelio, dice el apóstol. ¿Qué habrá experimentado el apóstol? ¿Ah? Poder de Dios. Pero mire, el Señor da a ver ahora y le dice a sus discípulos. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Y me he dado cuenta que es una necesidad suya y mía hoy día. Aunque usted no me diga amén. Pero ¿sabe por qué lo creo? Porque desde el devocional hasta las oportunidades de mis pastores, hasta la coordinación que hacía el coordinador, todo nos venía hablando de esto mismo. Y ¿sabe? Hoy el Señor Jesús está mirando. Y no nos está mirando a nosotros porque ya nos vio, pero está mirando a un mundo que necesita. Cuando el Señor mira a sus discípulos y dice: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Mire lo que dice. Seguramente le estarían diciendo que faltaban, que eran muy pocos para recorrer todo. ¿Ah? Y Él le reconoce que es una verdad. ¿Y qué opina usted? ¿Reconoce que es una verdad? ¿Vamos derecho al grano? ¿Cuántas iglesias hoy ya no predican? ¿Cómo el enemigo nos ha hecho actuar igual que Israel? De forma exclusiva hacia adentro. ¿Ah? ¿Cuántas iglesias crecen hacia adentro, pero no miran hacia afuera? Y el evangelio es totalmente al revés. ¿Usted ha visto funcionar una centrífuga? ¿Ah? ¿Hacia dónde expulsa el agua? Hacia afuera. El evangelio es eso. Y el Señor, si estuviese acá, y está, porque Él siempre está en su iglesia y recorre su iglesia, seguro que hoy nos ha descubierto y hoy día nos invita a nosotros a ser parte de esto extraordinario, de esto eterno, de esto glorioso, de esto sobrenatural como es el evangelio, porque usted me dijo que estaba acá y yo también, por un acto sobrenatural de Dios. Porque si hubiese sido por su propia voluntad, usted hoy día estaría en una playa, quizás estaría recorriendo el mundo, los vicios y sus placeres, y no estaría siendo un siervo ni una sierva de Dios que ama la obra del Señor y que ama también al pecador que amó Cristo Jesús. Terminábamos el año en nuestra iglesia el día 31 de diciembre, y en la oración el Señor ponía en mi corazón: este debe ser un año de sembrar el evangelio. Y usted me dirá: sí, pero si eso es lo que hemos hecho siempre. ¿Sabe? No. El enemigo nos ha estado engañando, porque nos hemos conformado con que Cristo el Señor sigue trayendo gente necesitada a su iglesia, a veces sin que nosotros movamos un dedo, porque el Señor Jesús sigue amando a las gentes. Pero nos ha involucrado, porque cuando Él le dice a sus discípulos: sí, les creo, les cedo, ¿no es cierto?, que tienen razón. La verdad que la mies es mucha y los obreros pocos. Pero aquí viene la recomendación. Mire, por si hay algún pastor o pastora que está, ¿no es cierto?, quizás sintiéndose muy solo, que le faltan obreros, que quizás a lo mejor está quedando solo y predica todos los días de servicio, o que quizás cuando sale al punto sale solo y con su familia. Pero el Señor aquí nos da la receta perfecta para que crezcamos en Él. ¿Cuál es la receta? Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Los hemos buscado. Hemos tratado de acercar a muchos. Hemos tratado de hacer que aquel que no se mueve es amarrearlo para que se mueva. Hemos tratado de incentivarlos de muchas maneras, ofreciéndoles un puesto, un cargo. No funcionan. ¿Sabe por qué? Porque el verdadero hombre de Dios, la verdadera mujer de Dios, funciona cuando viene mandado por Cristo y por Dios el Padre. No funciona de otra manera. No crea que por sus capacidades administrativas usted va a poder lograr que la gente se conviertan, porque el único que convierte al hombre es Cristo el Señor. ¿Y cómo lo convierte? A través de su palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso, amados, hoy día estamos llamados a predicar el evangelio, a anunciar la palabra del Señor, a bendecir nuestras iglesias.
no con nuestro poder, no con nuestras técnicas de evangelismo, sino con el poder de la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es suficiente. Quiero terminar contando una experiencia. Hace muy poco, un hermano de nuestra congregación invitó a un varón. Nunca había entrado a una iglesia evangélica, por lo menos. Y el Señor, a través de la palabra, un día cualquiera, obró en su corazón. A la semana más o menos después, lo veo entrar con sus 2 niñas, hermosas niñitas. A la próxima semana, lo veo entrar con su esposa. Ahora los 4 están sirviendo al Señor. Los trajo el Señor. Y el Señor los selló, Él los convirtió y ahora son parte de la iglesia del Señor. Dios sigue teniendo poder. Cristo sigue recorriendo a los necesitados. Por eso usted y yo estamos acá. Entonces, ¿cuál es el mensaje? A la verdad. La mies es mucha y los obreros pocos. Cristo lo está reconociendo, pero pidamos al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Receta perfecta, mis pastores. La iglesia en Chillán, para gloria del Señor, está creciendo. Y deseo y oro en mi corazón para que todas nuestras iglesias crezcan. Y no solo las nuestras, sino que las de todo el mundo. Porque al final somos una sola iglesia. La iglesia de Cristo, la iglesia que Cristo sostiene, la iglesia que Cristo formó, la iglesia que Cristo va a llevar al cielo un día. Bendiga el Señor su palabra en nuestros corazones, para el que vive honra y gloria para siempre.